Ya por último, vamos a ver esa cuarta, quinta y sexta característica o pregunta o cuestión que nos tenemos que plantear a la hora de hablar del entorno en el que se desarrolla el trabajo del equipo. Y por último, os voy a proponer, o mejor dicho, os voy a enseñar el tablero, en este caso, el lienzo que proponen los creadores del modelo del lienzo de negocio con el fin de entender cómo se puede manejar o hasta dónde se puede manejar el equipo. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Estamos hablando de liderazgo y coaching. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que el tutor va a liderar con preguntas y no con respuestas. Y es obligación del equipo poner al tutor en esa posición de liderazgo. Lo importante no es el resultado final, sino todo el proceso. Por lo tanto, si tiene que haber un líder, no es nadie del equipo. El líder es el tutor, porque es el tutor el que os va a definir las diferentes líneas por las cuales tenéis que moveros, con el fin de llegar al final a un trabajo final de máster aceptable, adecuado y, por qué no decirlo, y con buena nota. Cuando hablamos de preguntas y no respuestas, es porque el tutor no me tiene que responder solamente a las dudas, sino sobre todo me tiene que hacer preguntas con el fin de que yo me dé cuenta de determinadas cosas. Con coaching me refiero o nos referimos a ese proceso de mentorización por el cual personas ajenas al equipo, podemos ser del claustro, podemos ser del entorno personal o laboral, vamos a apoyar de una forma proactiva la resolución de problemas. No opinando, sino guiando. Es muy importante el coach, escucha. El coach analiza, y una vez que ha escuchado y analizado, y normalmente seré yo el coach, una vez que ha escuchado y analizado, lo que hace ese coach es proponer líneas hacia las cuales podéis continuar aprendiendo y sobre todo mejorando. Vámonos a la quinta de esas 6 consideraciones. La tenéis aquí en este vídeo. La validación de accesos. ¿Esto qué significa? ¿Esto es que me den un carnet para entrar en algún sitio? Pues casi es eso. Mirad, es importante poder acceder a las fuentes de datos, a las fuentes de clientes y de cualquier otro actor. Eso que en economía llamamos stakeholder. Para ello, en multitud de ocasiones se necesita, pues, a lo mejor una carta de presentación por parte de algún miembro del claustro para acceder a una determinada instalación, por ejemplo. No es lo mismo que nos colemos, que nos meticemos en un mercadillo para observar, para ver lo que fuese, o en un determinado pueblo, o en un determinado banco, que ir con un documento que nos permite hablar con los responsables, en este caso, de ese mercadillo, con el fin de decirles, oiga, yo estoy haciendo un trabajo de investigación para un máster. Estoy haciendo un trabajo fin de máster. Y aquí traigo una carta de presentación firmada, pues, por el coordinador del máster, por el director del máster o por quien fuese. ¿Para qué? Para que usted me dé acceso en las condiciones que usted me diga. Usted me marcará unas condiciones, como puedan ser confidencialidad, etcétera, etcétera. Y siempre, repito, desde un punto de vista ético. Muchas más veces de lo que uno piensa, las personas en general están dispuestas a ayudar. Cuando me intento colar en la fiesta con el fin de conseguir tarjetas de visita, es para lo que yo voy a las fiestas. Es posible que alguien me coja y me eche a patadas por un comportamiento no coherente o no legítimo. Si voy al organizador de la fiesta y le digo, ¿vosotros a la entrada pedís a la gente que os deje la tarjeta? ¿A ti te importa si yo cojo esa tarjeta para hacer una base de datos? ¿Podemos poner un letrerito donde cada uno que deje la tarjeta sepa que eso es para una base de datos, para un máster? Os diréis, vaya tontería. No imagináis cuántas veces uno accede a los datos porque te los dan, más que te los prohíben. La sexta y última condición del entorno es aquello que decíamos, estrategia, guía y KPIs. Los indicadores claves de rendimiento. La estrategia, por un lado, es la que va a permitir al equipo
definir esa dirección en la que desea investigar, cuantificar y proponer ese correspondiente trabajo fin de máster. Es posible que un tutor me lo hayan asignado y me haya dicho, tienes que hacerlo sobre esto. Bien, aún así, en ese caso, sobre eso hay muchas formas de hacerlo y hay muchas vertientes. Por lo tanto, tengo que establecer esa estrategia que me permite definir en qué dirección quiero investigar, en qué dirección quiero cuantificar. El equipo docente va a ser normalmente quien por su experiencia conoce qué problemas pueden surgir y por supuesto si estos tienen solución. A lo mejor tú quieres inventar la rueda y la quieres hacer de piedra y nosotros ya sabemos, porque ya lo hemos intentado, que las ruedas de cuadradas y de piedra en determinados entornos no funcionan. El equipo docente es quien además va a guiar al equipo para no tropezar dos veces en esa misma piedra. Cuando hablamos de KPIs o indicadores claves de rendimiento, eso no es otra cosa que el resultado final en términos de cuantificación que hace que un TFM sea atractivo o no. ¿Por qué no me los puedo plantear al principio? ¿Por qué no me puedo plantear al principio de un trabajo esos indicadores de rendimiento? Los indicadores de rendimiento pueden significar entender cómo hacer en un momento dado una prueba utilizando, lo veremos, el método antropológico. ¿Puedo yo luego eso, una vez que conozco esos indicadores de rendimiento, llevarlos a mi empresa, llevarlos, no sé, a mi microfinanciera, a mi banco, a mi proyecto innovador, a mi propia empresa? ¿Por qué no? Por último, y aunque aquí lo vais a ver relativamente mal, lo vais a tener muy bien en las diapositivas que os hemos pasado, en los PDFs que os habremos pasado. Vamos a hablar de lo que es el mapa de alineamiento del equipo, donde por un lado vamos a tener la misión y el periodo en el que vamos a actuar y vamos a tener 4 columnas. La primera de las columnas se refiere a los objetivos conjuntos, esa diana que tenéis ahí. Donde tenéis esas manos que se chocan, se refiere a los compromisos conjuntos del equipo. Esa batería muy cargadita que veis en la tercera columna son esos recursos conjuntos que vamos a poner. Y por último, ese ojito ahí me habla de los riesgos por supuesto conjuntos. En el primer caso, la diana, los objetivos conjuntos, la pregunta que me he de hacer es ¿qué es lo que pretendemos lograr juntos? Y no me vale hacer un trabajo fin de máster, no. Hacer un trabajo fin de máster con una presentación de 15 minutos, no más de 8 transparencias, no más de 62 páginas y no menos de 17 gráficos. ¿Qué significa el compromiso conjunto? Ese compromiso conjunto que son esa segunda columna, esas manos que se chocan, ¿qué significa? Pues muy sencillo, ¿quién hace qué? ¿Quién hace qué? Pero último, cuando hablamos de los recursos conjuntos, esa batería recién cargadita, llena, toda verdecita, no es otra cosa que ¿qué recursos necesitamos? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué recursos necesito? ¿Necesito PowerPoint? ¿Necesito una cámara de vídeo? ¿Necesito una plataforma? ¿O necesito una nube sobre la cual ir subiendo los documentos? ¿Qué recursos necesito? Y por último, cuando hablamos de riesgos y mucha gente se olvida de esos riesgos, la pregunta que me he de hacer es ¿qué puede impedirme tener éxito? ¿Cuáles de las múltiples cosas pueden impedirme tener éxito? Con todo ello, con todos estos vídeos que hemos visto antes, habremos hablado del equipo y 6 características para entenderlo. Habremos hablado del comportamiento y 6 características para entenderlo. Habremos hablado, por fin, del entorno y otras 6 características, 18 preguntas, 18 cuestiones y un mapa que me permiten entender, cuantificar y saber dónde están las fortalezas y las debilidades del equipo. Nos vemos enseguida, porque aún
tenemos que continuar con nuestro storyboard, no lo olvidéis.